Bien, seguimos con la clase. Ahora lo que vamos a ver también es una etapa en la que vinculamos etapa 1 y etapa 2. ¿Sí? Nos metemos del análisis del ambiente a identificación y caracterización de los factores ambientales para poder completar la matriz de base, ¿sí? En esto de identificación y caracterización de los factores. Entonces, tenemos que analizar el entorno a nuestro proyecto. O sea, nosotros ya habíamos definido lo que era el área de influencia. Entonces, recuerdan, bueno, el área de influencia quedaba definida en general por el límite del área de influencia indirecta, ¿sí? Que es la más amplia hasta donde llegan los impactos más o menos significativos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es poner la lupa en el área de influencia. Esto, lo que es el análisis del ambiente, ¿sí? También teníamos lo que era el área marco de referencia, ¿sí? O el área regional de referencia, ¿sí? Que también la teníamos en cuenta y hacemos una descripción, pero esa descripción es un poco más liviana y a otra escala, ¿sí? Entonces, básicamente, ahora vamos a trabajar dentro de lo que es el área de influencia y vamos a meter la lupa ahí. Y debemos seleccionar dentro del área de influencia factores ambientales, ¿sí? Que sean pasibles de ser modificados, de ser impactados por las acciones del proyecto que ya identificamos y describimos en la etapa anterior. Entonces, estos factores ambientales, ¿sí? Tenemos que tener algunos criterios para seleccionarlos, deben ser relevantes, ¿sí? Deben ser importantes en lo que significa el área de influencia, ¿sí? Debemos tener cuidado de que sean excluyentes, de no mezclar un factor ambiental con otro. Porque si no son excluyentes, podemos estar contabilizando un impacto dos veces. Fácilmente identificables, ¿sí? Y preferentemente ser cuantificables, o por lo menos los tenemos que describir en cuanto a su calidad, en su calidad previa a la implementación del proyecto, ¿sí? Lo que vamos ahora a recordar es cómo se describía la calidad de los factores ambientales a través de indicadores, ¿sí? Que eran las funciones adimensionales de calidad ambiental. Si bien este tema ya lo hemos dado en el módulo 1, yo creo que viene bien repasarlo, ¿sí? Habíamos visto, esto tiene que ver con el proceso de desagregación del ambiente, ¿sí? Que básicamente tenemos medio natural, medio socioeconómico y cultural. Tenemos distintos subsistemas, en este caso, aquí la fuente es Conesa Fernández Vítora, ¿sí? Que él hace este cuadro. Y tenemos lo que es el medio abiótico, acá está como inerte, pero abiótico, o sea, sin vida, aire, suelo y agua básicamente, el medio biótico, flora y fauna, y el medio perceptual o paisaje, todo esto dentro del medio natural. Y dentro del medio socioeconómico tenemos aquí dos subsistemas, estos se definen en cada caso, no quiere decir que esta sea una cuestión universal, ¿sí? En este caso, el autor lo dividió en el medio sociocultural y en el medio económico, con distintos factores ambientales en cada caso, ¿sí? Esto que aparece aquí son las unidades de importancia ponderadas, ¿sí? Que bueno, es el peso que se le dio a cada factor ambiental, pero para este actor y en un área determinada, o en una región determinada, que en este caso la publicación es originaria de España. Así que esto para nosotros no tiene ningún valor, ¿sí? Y de manera similar a lo que hicimos con la descripción del proyecto y la desagregación del proyecto hasta llegar a las acciones de proyecto que pueden producir impactos, algo similar se hace con el ambiente. En este caso, el ambiente más concentrado en lo que es el área de influencia. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue,
cuando empezamos a describir el estudio de impacto ambiental, acotar nuestra área de estudio. Y la acotamos al área de influencia, ¿sí? Y la dividimos en distintos sistemas y subsistemas. En este caso, lo que estamos viendo es que primero dividimos el área de influencia en lo que es el sistema natural y el sistema socioeconómico y cultural. Esa es la primera gran desagregación. Esta sí, en general, es común a la mayor parte de los estudios de impacto ambiental. En este caso, se dividió al sistema natural en medio físico, medio biótico, ¿sí? Y medio perceptual. Y al socioeconómico cultural en usos del suelo, población e infraestructura y servicios, ¿sí? Una acotación en el apunte, lo que es usos del suelo figura dentro del sistema natural. Esto se hizo respondiendo al autor del que nosotros sacamos digamos, esta desagregación del ambiente. Pero la verdad es que los usos del suelo en general están vinculados a las actividades humanas, ¿sí? Entonces, en principio, a nosotros nos parece más correcto poner los usos del suelo dentro del sistema socioeconómico y cultural. Luego, cada uno de estos subsistemas, ¿sí? Vinculados a cada uno de estos sistemas, los desagregamos en factores ambientales, ¿sí? Y luego tendremos que ver, por ejemplo, aquí en el medio físico, aire, agua, suelo y distintos procesos. En el medio biótico también, flora, fauna y procesos que involucran a la flora y la fauna. Y así con todo, ¿sí? Uso del suelo, por ejemplo, recreativo, productivo y rural. Y lo que debemos hacer respecto de cada uno de estos factores ambientales, ¿sí? Que son los que nosotros podemos afectar con nuestro proyecto en sus distintas etapas, es ver qué aspecto vamos a evaluar de estos factores ambientales, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poco más claro, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Perdón. Bueno, esto ya lo dijimos, así que continuamos. Entonces aquí es donde teníamos las funciones adimensionales de calidad ambiental, insisto, esto es repaso. Esto aparece en el apunte de conceptos básicos de gestión ambiental, así que los invito a que lo vayan a repasar ahí. Nosotros lo damos porque nos parece que es la mirada más precisa que se puede tener de los factores ambientales, ¿sí? Entonces, son indicadores de calidad ambiental, estas funciones adimensionales. 0 implica calidad 0, una calidad totalmente inaceptable, ¿sí? Y 1, calidad óptima. O sea que en el eje de la Y vamos a tener la calidad del factor ambiental analizado de manera adimensional. Y en el eje de las X vamos a tener alguna unidad vinculada a ese factor ambiental. Las funciones adimensionales de calidad ambiental no son universales, pueden valer para una región más o menos homogénea o para ecosistemas de características similares, pero de ninguna manera son universales. Y son elaboradas por paneles de expertos, ¿sí? En general son de difícil elaboración, ¿sí? Y hace falta la experticia. Estos paneles de expertos suelen ser especialistas en el tema que se está analizando, ¿sí? Y bueno, en general, digamos, son definidas así, ¿no? Este es un ejemplo que ya habíamos visto en las imágenes de la izquierda, lo que podemos ver acá en la panza de la provincia de Buenos Aires, y esto que se ve aquí como una nube, aquí también, aquí estamos más abajo, ya provincia de Río Negro, ¿sí? Lo que vemos son nubes de
polvo, ¿sí? Esto está asociado a un proceso de erosión del suelo. Aquí tenemos lo que puede ser una función de transformación. Esta es la curva, y aquí tenemos la pérdida de suelo en hectárea, en toneladas por hectárea por año, ¿sí? Entonces lo que nos dice esta curva es que si no perdemos nada de suelo, en toneladas por hectárea por año, o sea, pérdida cero, la calidad del aspecto evaluado de este factor ambiental es 1. Volvamos. ¿Cuál es el factor ambiental evaluado? El suelo. ¿Cuál es el aspecto evaluado? La erosión o la tasa de erosión de ese factor ambiental. Porque podríamos evaluar otros aspectos del factor ambiental suelo. Por ejemplo, su calidad, ¿no? Pero acá lo que estamos hablando es la erosión. Entonces, en este caso, con esta función de transformación, si tuviéramos una tasa anual, ¿sí?, de unos 13 toneladas por hectárea por año de erosión, ¿sí?, nos daría una calidad de 0,5, según se definió esta curva de transformación, que insisto, no es universal. Aquí lo que tenemos es una cuenca, ¿sí? Recuerden la definición de cuenca, que es donde se produce todo el ciclo hidrológico, ¿sí? Tenemos las precipitaciones, el escurrimiento superficial, que va a los distintos pequeños cursos de agua. Estos van al curso de agua principal. El curso principal puede desembocar en el mar o en un lago, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos analizando es la pérdida de agua de esta cuenca por acción antrópica. O sea, extraemos agua para llevarla a otra cuenca, por ejemplo, para consumo humano o para riego, ¿sí?, y le hacemos perder agua a la cuenca. Ese es el aspecto que estamos evaluando. Entonces, el factor ambiental, en este caso, sería la cuenca hidrográfica, y el aspecto evaluado es la pérdida de agua por trasvase de cuenca, ¿sí?, por llevar agua de una cuenca a otra. Entonces, aquí tenemos en negro una curva que esta es sacada del libro de Conesa Fernández Vítora, ¿sí?, que esto sería válido para España, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno es si sacamos 0% de agua respecto de la cantidad de agua que se produce en la cuenca, ¿sí? Tiene básicamente que ver con las precipitaciones, fundamentalmente. Acá en el eje de las X aparece el porcentaje de agua que extraemos de la cuenca, ¿sí?, en referencia al agua que produce la cuenca, ¿sí?, como les dije. Entonces, en España, por ejemplo, se ha planteado esta curva, ¿sí? Esta curva yo creo que aquí en Argentina sería inaceptable, porque esta curva implica, por ejemplo, que si trasvasamos el 60% del agua, la calidad del factor ambiental analizado es 0,7, pongámosle, 0,70 y pico, ¿sí? Acá en Argentina esto sería inaceptable, tendríamos una curva más bien de este tipo, ¿sí? Si sacamos el 60% del agua, la calidad de nuestro factor ambiental bajaría a menos de 0,1, 0,05, una cosa así. En general, nos ponemos condiciones umbrales, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos como una condición mínima, ¿sí?, trasvasar, o condición, ¿sí?, hasta, en este caso sería una condición de máxima, hasta el 20% del agua que se produce en la cuenca, ¿sí?, vemos que según la región donde lo analicemos, esto puede significar que la calidad del factor ambiental cuenca baje muy poquito o baje mucho, ¿sí? Bien, continuemos. Aquí lo que estamos viendo es el factor ambiental agua superficial, ¿sí? Y el aspecto que hablamos del agua superficial es el oxígeno disuelto. Entonces, aquí aparece como siempre la calidad entre 0 y 1, y el oxígeno disuelto se mide en un cuerpo, por ejemplo, en un cuerpo de agua dulce, en un río, en un lago, en un arroyo, en miligramos por litro. Entonces, lo que hacemos aquí es tener la calidad de un cuerpo de agua superficial dulce, por ejemplo, ¿sí?,
en función de los miligramos por litro que tenemos de oxígeno en suelo. Si tenemos 0 miligramos por litro, la calidad es 0. O sea, no hay posibilidad de vida acuática sin oxígeno en el agua, ¿sí? Y a medida que tenemos más oxígeno, la posibilidad de la vida acuática aumenta, ¿sí? Llegamos a 1, a una calidad 1 óptima más o menos cuando hay 10 miligramos por litro. Esto no es para todos los cuerpos de agua dulce, pero esto sí es más o menos universal. Si aumentara esta cantidad de miligramos por litro de oxígeno disuelto, esta curva bajaría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad si aumenta esta cantidad, aumenta por acción antrópica, ¿sí? Como puede ser en el vertedero de una presa, al pie del vertedero de una presa, donde el agua escurre por el vertedero y va incorporando oxígeno, entonces eso puede ser nocivo para los peces. Nosotros aquí nos podemos poner una condición umbral o una condición de mínima, ¿sí? Que sea, por ejemplo, de 5 miligramos por litro. Es decir, bueno, que 5 miligramos por litro es lo mínimo que queremos tener en ese cuerpo de agua, ¿sí? Esto puede estar por norma o lo puede decidir el grupo de expertos que hace el estudio de impacto ambiental. Entonces, estos 5 miligramos por litro lo que hacen es asegurar la vida acuática en ese cuerpo de agua. Esto implicaría una calidad de 0,5. Bien. Aquí lo que vemos es un factor ambiental más vinculado al medio socioeconómico y cultural. Hasta ahora lo que hemos visto son factores ambientales asociados al medio natural. Esto tiene que ver con la población contraria a la ejecución del proyecto, ¿sí? Esta población contraria, en general, digamos, la encontramos dentro de lo que es el área de influencia del proyecto, ¿sí? El área que se producen los impactos. Entonces aquí lo que tenemos es la población que se pone al proyecto dividido la población que hay en el área de influencia del proyecto, ¿sí? En porcentaje y por eso por 100. En esta curva lo que se está diciendo es que a medida que el porcentaje de población que se opone al proyecto aumenta, la calidad de este factor ambiental disminuye. ¿Sí? El factor ambiental es la población del área de influencia y el aspecto evaluado es la aceptación social. Y la aceptación social la medimos con la cantidad de población que se opone al proyecto. Aquí también nosotros no podemos poner una determinada condición umbral, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, que no más del 10% de la población se oponga, si no el proyecto sería inaceptable. ¿Sí? Y eso daría, perdón, una calidad de 0,8. Bien, entonces, ya hicimos un proceso a través del cual analizamos el proyecto, perdón, me pasé de largo, analizamos el proyecto, identificamos las etapas que íbamos a analizar del proyecto, por ejemplo, previa, de construcción, de operación y de cierre. A cada etapa le identificamos componentes del proyecto que íbamos a analizar, ¿sí? En general dijimos que donde íbamos a desglosar más componentes es en la etapa constructiva. ¿Sí? Y finalmente tenemos las acciones del proyecto asociadas a cada componente y a cada etapa del proyecto. ¿Sí? Entonces acá tenemos el listado de acciones del proyecto, el listado completo de acciones del proyecto que pueden producir impactos sobre el ambiente, ¿sí? Sobre todo acotado al área de influencia. Y por otro lado también trabajamos con el área de influencia, que la desglosamos en dos sistemas, en este caso medio natural y el medio socioeconómico, aparece aquí, ¿sí? Estos sistemas en distintos subsistemas y finalmente los subsistemas, distintos componentes o factores ambientales, los cuales estudiamos determinados aspectos como vimos en los ejemplos anteriores. Entonces, el desafío ahora es avanzar con esta matriz de base. Pero ahora ya tenemos el esquema de trabajo sobre el cual vamos a avanzar en las siguientes etapas
del estudio de impacto ambiental. Para mirar esto con una lupa, un poquitito más, vamos a mirar una parte de esta matriz de base, ¿sí? Aquí metimos un poquito la lupa en lo que es el medio natural, con sus distintos subsistemas, ¿sí? En este caso biofísico, biótico, físico o abiótico, ¿no? Medio biótico, medio perceptual, ¿sí? Los distintos componentes, los factores del ambiente y los aspectos a analizar de cada factor. Acá tenemos la etapa previa de construcción, las distintas componentes y las distintas acciones. Entonces, ahora lo que debemos hacer es trabajar con esta matriz de base, completar esta matriz de base en las siguientes etapas del estudio de impacto ambiental. Lo que vamos a, en definitiva, a ver, ¿sí? Analizar, es qué acciones tienen vínculo con qué factores. A eso nos vamos a dedicar en la siguiente etapa, que es la de identificación de efectos. Ver qué acciones modifican qué factores, le modifican la calidad a los factores, ¿sí? Eso lo vamos a hacer con distintas metodologías. Esto es como un adelanto de cómo sigue la película en adelante. Y una vez que podamos vincular todas las acciones que identificamos, qué factores ambientales nos van a modificar, ¿sí? Vamos a ir a la etapa de valoración o caracterización de los impactos, ¿sí? O sea, primero identificamos los efectos ambientales y después los vamos a caracterizar. Vamos a decir si estos impactos son positivos, son negativos, ¿sí? Si son más o menos intensos, si son más o menos extensos, cuánto van a durar en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, así es un poco cómo sigue la película. Pero bueno, lo que vimos en la clase de hoy es básicamente, primero, cómo trabajar en el proyecto, ¿sí? Cómo desglosarlo, cómo desagregarlo al proyecto en sus distintas etapas, hasta llegar a la identificación y caracterización o definición de las acciones del proyecto. Luego analizamos el ambiente, concentramos en el área de influencia, desagregamos el ambiente hasta llegar a los factores ambientales y a identificar en qué aspectos vamos a trabajar en cada uno de estos factores ambientales. Construimos la matriz de base con esas dos cuestiones, ¿sí? Y vimos un poquitito cómo va a seguir la película, vimos como un adelanto. Bueno, así que les agradecemos con Julia que nos hayan prestado atención. No sé si Julia, vos querés agregar algo. O... ¿Sí? Hola, ¿qué tal, chicos? Nunca los saludé. Creo que lo que quiero agregar es remarcar por ahí la importancia de toda esta parte particular de un estudio de impacto ambiental. Es como nosotros, es lo más asimilable a un modelo que nosotros podemos hacer del ambiente y de nuestro proyecto. Es tan importante porque es la selección de los parámetros que nosotros básicamente iríamos a modelar. Estamos diciendo qué cosas son las importantes y las significativas del proyecto y y del ambiente con el que va a interactuar ese proyecto. Eh, Son los insumos principales que a nosotros nos van a servir para poder realizar una identificación y una valoración de impactos, que es lo que vamos a ver en la clase próxima, que sea lo más acertada posible. Digo, si esto no se hace con la suficiente importancia y paciencia y prestando atención a todo lo que puede suceder, lo que saquemos a partir de esta matriz va a ser poco representativo realmente. Entonces creo que eso es, quiero remarcar, digo, la importancia de estas dos acciones, ¿no? Sí. Y aquí es donde aparece también, digamos, la interdisciplina como una cuestión, digamos, indispensable en el estudio de impacto ambiental. Porque primero hablamos de conocer bien el proyecto, cómo hay que construirlo, cómo hay que operarlo, cómo hay que cerrarlo, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar profesionales más del lado de la ingeniería o de las distintas ingenierías, de la arquitectura o de la especialidad que esté vinculada al proyecto, ¿sí? Y después vamos a tener que entender el ambiente. En el ambiente vamos a tener que tener especialistas en el ambiente, ¿sí?
que pueden ser tanto del medio natural como del medio socioeconómico y cultural. Entonces, eso nos puede llevar a tener que convocar al equipo de trabajo a los más variados, eh, ¿sí? Depende qué es lo que vayamos a afectar. Entonces puede ser que nos aparezca que tengamos que convocar a biólogos con distintas orientaciones, porque por ahí necesitamos, no sé, un biólogo que sepa de aves, porque vamos a instalar un aeropuerto, ¿sí? O un biólogo que sepa de ecosistemas acuáticos, porque vamos a afectar un lago. O sea, eh, suelen convocarse especialistas muy específicos, ¿sí? O puede ser profesionales que vengan de las ciencias sociales, ¿sí? Porque vamos a afectar a la población, entonces probablemente tengamos que convocar a sociólogos o a economistas, ¿sí? Que, o a trabajadores sociales que conozcan bien del comportamiento de la sociedad y ver qué impactos podemos tener sobre la sociedad. Entonces, aquí surge claramente el tema del trabajo interdisciplinario. Esto solo los ingenieros no lo podemos hacer, ¿sí? Está claro que nosotros lo que estamos tratando de ver es cómo, en qué contexto vamos a actuar los ingenieros, ¿sí? En los proyectos y en los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Y cómo vamos a necesitar las especialidades. Esto por ahí vale la pena remarcarlo y queda bien explícito en, en los temas que desarrollamos en la clase, ¿sí? Bueno, estamos grabando un 25 de mayo, vamos a ver si nos ponemos un locro o algo que tenga que ver con el día, ¿sí? Bueno, gracias Julia y gracias chicos, ¿sí? Bueno, chao, gracias.